Tú has resucitado con poder. Tenemos victoria en ti, Jesús. Y tú vuelves por tu iglesia. Vuelves por nosotros. Él viene, iglesia. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Creemos esto. Como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Él viene, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. La iglesia canta, resplandeció, resplandeció, resplandeció. El pueblo esclavo vio la luz y nos libertó, nos libertó. Nuestra victoria fue la cruz. Oh, oh. Nuestra victoria fue la cruz. Fue la cruz, tu cruz, Jesús. Nadie que no fuera de tu autoridad. Imparable, que te detendrá. Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. ¿Cuántos se alegran por esto? Tenemos victoria, iglesia. Amén. Cantamos. Aleluya, libre soy. Sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy. Sea la gloria que venció. Aleluya.
Dios es bueno, iglesia. Muy bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos han comprobado que Dios es bueno? ¿Cuántos han comprobado que Dios cumple? ¿Cuántos han comprobado que las promesas se cumplen? ¿Se cumplen o no se cumplen? A ver, quisiera saber quién aquí dice, certifica y da crédito que las promesas se cumplen. Se cumplen, hermano. Eso sí, por encima de lo que sea. ¿Sí me entiendes? Eso es algo impresionante, impresionante. Mire, si no hablan los hijos de Dios, hablan las piedras. Pero de que se cumple, se cumple. ¿Cierto, mis hermanos? Aleluya, gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Hace 8 días hablamos sobre la profecía de Isaías del capítulo 7, versículo 14, cuando la escribió 750 años antes de Jesucristo. Escribió que nacería el Salvador a través de una virgen. Imagínense cuando escribió eso, si le sumamos 750 años antes de más 2019 que van corridos, hace 2750 años aproximadamente, un profeta dijo que el Mesías nacería en cierto lugar llamado Belén y a través de una mujer virgen. Eso cuando lo escribió, qué locura. ¿Quién iba a pensar que eso era literal? ¿Quién iba a pensar que eso era real? Pues me imagino que le buscaron la parte alegórica por todo lado. No, eso es alegoría, como siempre, ¿no? Hasta hoy se hace, hasta hoy. En muchas iglesias, y la iglesia tradicional lo hace muy frecuentemente, decir, no, eso es alegórico, eso no es literal. Porque es fácil decir es alegórico. Era literal. Nació a través de una virgen, de una mujer que no ha tenido relaciones íntimas porque no se había casado todavía, estaba comprometida. Pero ¿quién iba a pensar que eso iba a ser real y que se iba a cumplir? Llegó el día y se cumplió. Y Jesús nació, y Jesús vino. Y Jesús vino a hacer nacer una iglesia, un pueblo grande, numeroso, un pueblo difícil de contar, incontable, dice la Biblia, amén. Gloria a Dios. La iglesia nació. Y el Señor dejó una iglesia naciente, dejó una iglesia establecida. Enseñó, dio mandamientos, vino. Algo que hizo Dios, y lo vamos a leer, es que endureció el corazón de Israel para que los gentiles pudieran entrar, porque la Biblia dice legalmente que no se le puede dar el pan a los perrillos y quitárselo a los hijos. A menos que los hijos rechacen el pan, no se le puede dar a los perrillos. El gentil, el no judío, que no es de descendencia biológica judía, en la Biblia lo cataloga de perro. Perrillo es una palabra suave. La versión literal, la versión textual, no dice, cuando el Señor habla con la sirofenicia, no dice, deja que se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos, y habla a los perrillos. Esa es la versión 60. La versión textual dice, no está bien darle el pan a los perros. ¿Qué es un perro en la Biblia? Dice, los perros estarán fuera. Perro es el que no cree en Dios como debe ser, según Dios, según la palabra de Dios. Es el que le muerde la mano al que lo creó, al que le da de comer. Amén. Perro tiene mucho que ver con traición. Antier estábamos orando por una niña que el perro de su casa le mordió la cara y tocó agarrarle puntos. Yo me acuerdo que tuvimos varios perros y varios nos mordieron a nosotros. Hay perros que han sido muy fuertes con sus amos. Bueno, para no alargar el asunto, el Señor dice, deja que los hijos se sacien primero y luego sí le vamos a dar comida a los perros. Luego los perros, espiritualmente hablando, se convierten en hijos por la aceptación del plan de Dios. Venimos a ser hijos, ya no perros, ya no perrillos. Ya no somos catalogados como perros, sino como hijos nacidos de nuevo, creados según Dios para buenas obras. Amén. Pero primero Dios endureció a su pueblo. Y cuando endureció a su pueblo, Él sabía que su pueblo no iba a recibir al Mesías. No iba a recibir la primera venida de Jesús, la primera venida del Salvador, del Mesías. El Señor ya sabía eso, Pero el Señor, cuando terminó su obra, sacó a sus discípulos, que eran más de 500 en ese momento, los sacó a un campo abierto en Galilea y les dejó mandamientos, y les dejó mandatos, y les dejó ordenanzas, y les dijo que fueran por todo el mundo a predicar.
Y luego que les da esto, les dice: quédense un poco más en Jerusalén, no muchos días, van a ser llenos de poder para hacer esa obra. Amén. Ese poder lo necesitamos, iglesia, lo necesitamos, yo lo necesito. Ese poder para ser testigo del Señor. Amén, de su poder, de su nombre, de su gracia. Y el Señor ahí hizo esa aclaración que iban a recibir poder, y comenzó a elevarse ante los ojos de más de 500 personas, dice la Escritura. Y ellos lo miraban fijamente, como lo leímos hace 8 días, en el capítulo 1 y el versículo 11 de Hechos, dice: hasta que una nube lo ocultó de los ojos. Y cuando se ocultó esa nube ya no lo vieron más, pero seguían con la mirada. 2 ángeles aparecen y dicen: ¿qué hace mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado hoy de ustedes, como lo vieron ir, así volverá. Volverá así en las nubes, volverá así del cielo. Amén. Jesús volverá. Jesús vuelve, Jesús viene. Él dijo que volvería. Él dijo que volvería. Amén. Y dijo que volvería. ¿Y qué determina su venida? ¿Qué determina su venida? Vamos a leer Hechos 3, 19 en adelante, hasta el 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envía ¿a quién? A Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo que reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta ahí leamos. Muy bien. ¿A quién le está hablando Pedro ahí? Le está hablando a 5,000 judíos. 5,000 judíos que se juntaron ese día. 5,000, imagínense. Porque sucedió algo. Pedro y Juan iban entrando al templo y había un cojo que lo ponían ahí día a día a pedir limosna. Era un cojo de nacimiento. Y ese cojo de nacimiento fue sanado. Fue sanado. Pedro lo miró y le dijo: míranos. Y vio que tenía fe para ser sanado. Y le dijo: Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Amén. Y se levantó el hombre. Se levantó y ya no estaba así cojo. ¿Quién sabe qué tipo qué tan grave era la forma como él cojeaba? Posiblemente era muy fuerte para que dependiera de la caridad pública. Seguramente no era una cojera leve como algunos tienen, sino tuvo que ser algo muy crónico. Yo he visto personas, y usted lo ha visto, que caminan con una dificultad impresionante, que la cojera es una diferencia de una pierna a otra, no solo porque sea más larga, sino porque la otra no le responde y no se estira bien. Usted ha visto personas caminando que es doloroso, ¿verdad? Y el Señor restaura a ese cojo de nacimiento. Y entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre tiene una reacción. El hombre entra con Pedro y Juan gritando y saltando. No fue una cosa así simuladita. Entró en el templo, que era la hora de la oración. Había muchísima gente, pero muchísima. Y entra gritando y saltando y alabando a Dios. Entonces eso se hizo muy visible, muy público. Y en ese momento hay una cantidad de gente que viene, y seguramente se informó afuera y se reunieron 5,000. Y a esos 5,000 es que le está hablando Pedro. ¿Y cómo comienza todo? Diciéndole: ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre. Este hombre que ustedes conocen y que no han visto tanto tiempo ahí, está sano porque eso sucedió en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso sucedió a través del poder de aquel que ustedes mataron colgándolo en un madero. Entonces esa gente se da cuenta que mató al Mesías. Esa gente se da cuenta que era el Señor, y se convierte en 5,000. ¿De qué se convirtieron? Del escepticismo, del judaísmo, de despreciar a Jesús, de decir: este es un impostor. Se convirtieron a decir: Jesús era el Mesías. Y es cuando les dice: arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Y venga del cielo Jesucristo otra vez. Otra vez, como fue prometido. Para los judíos va a ser la primera vez, y está a punto de venir el Señor. Para nosotros es la segunda vez. Amén. Por ahora ellos no saben quién es el Mesías. Por ahora ellos no saben. Oh, Dios mío. Entonces el Señor viene.
Voy a pedir unos textos bíblicos mientras usted va a hacer algo, ya le voy a pedir algo, pero voy a pedir que coloquen allí en la pantalla Romanos 11, vamos a ir al versículo 1, luego al versículo 11 y 12, luego al 15, bueno, Romanos 11, versículo 1. Denle un aplauso a Dios mientras tanto, por favor. Dice la palabra. Aquí Pablo está hablando un tema bastante especial. Dice, vamos directamente para ganar tiempo al versículo 11. ¿Ahí está el 11? Sí, 11, ahí está. Digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles, a los perrillos, a los perros, para provocarlos a celos. Parte de la función de la iglesia es provocar a celos a Israel, porque tenemos al padre de ellos, ahora es nuestro padre. Ellos andan por ahí como un poquito separados, algunos de ellos, y ven que nosotros tenemos a su papá. ¿Ha visto un niño cuando otro niño viene y abraza a su papá? ¿Ha visto cómo reacciona? Dios dice que nos escogió a nosotros para salvarnos, porque nos ama para muchas cosas. Pero una de las muchas razones por las cuales nos escogió es para provocar a celos a Israel, para que se vuelvan a su Dios. ¿Y usted lo está provocando a celos al pueblo de Israel? ¿Sabe cuándo lo provocamos a celos? Cuando andemos mostrando la gloria de Dios. Amén. Y van a decir, uy, mire, oh Dios mío, es algo hermosísimo. Ahora vamos al versículo 12 y luego al 15. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Israel va a ser restaurado. Ay, Dios mío, Israel va a ser restaurado. Y aquí nos pone a reflexionar, nos dice, oiga, si la transgresión de ellos trajo para ustedes vida, ¿qué traerá la restauración de ellos? Oh, Dios mío, usted y yo tenemos que anhelar la restauración de Israel. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. Ellos son las ramas naturales que han sido desgajadas. No te jactes contra las ramas. ¿Las ramas de qué? ¿Quién se acuerda? Del buen olivo. ¿Qué es el olivo? La raíz de la familia de Dios. El olivo representa la familia de Dios. La raíz es Dios. El tronco es su plan y las ramas son su pueblo. En este caso, las ramas a las que se refiere aquí, la primera frase, no te jactes contra las ramas, se refiere a las ramas naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. A su nombre es la gloria. No leímos todo porque no hay tiempo, pero dice que ellos fueron desgajados y nosotros injertados. ¡Pa! Arrancan una rama natural y colocan una ¿qué? Silvestre. Ay, aleluya. El que se quiera gozar por la salvación, gócese. El que se quiera gozar por el amor de Dios, gócese. El que quiera alabar, alabe. El que quiera reconocer, reconozca. Pero esto es grande, iglesia. Vamos al versículo 25 hasta el 27. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué le parece esto, hermano? El Señor los tiene duritos. ¿Sabe que si ellos se ablandaran? Escúcheme esto. Supongamos que falten 10 años para que venga el Señor, o 2, o una semana, o 20, o 50, no sabemos. Si el Señor les quitara la dureza 2 años antes de su venida, no entrarían más perrillos, no entrarían más gentiles, no entraría más gente que nació para ser salva, gente escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice endurecimiento en parte, hasta, mire, los tiene duritos, ¿hasta qué? ¿Quién se acuerda sin ponerlo ahí en pantalla? ¿Hasta qué? ¿La plenitud de qué? De los gentiles, la plenitud, la totalidad, no se quede nadie por fuera.
Levante la mano y alabe a Dios por esa familia que se va a convertir, esos primos suyos, esa gente que no ha querido, pero se va a convertir, hermano. Va a entrar la plenitud de los gentiles y estamos cerca a que eso acontezca. Estamos cerca. Alguien que me ayude a decir, estamos cerca. La venida del Señor está a la puerta, iglesia, como nunca antes. Santo es el Señor. Aleluya. Ahora el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará, aleluya, de Jacob la iniquidad. El 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Alabado sea Dios para siempre. Un texto más y vemos un video muy importante. Tal vez el video lo vamos a cortar en algún momento al final, porque es un poco largo, pero es lo vimos todo en el primer culto y no me arrepiento. Es una belleza, es una belleza. Efesios 2, vamos a leer el versículo 14. Efesios 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, aleluya. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios de los dos pueblos, de Israel y de la iglesia, ha hecho uno solo. Aleluya. Y cuando ese pueblo esté listo, viene el Mesías. Viene por segunda vez. Viene por segunda vez. Leamos un poco el contexto del 8 en adelante hasta el 14. Vamos a leerlo lo más rápido que podamos. Usted me ayuda. Desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha de manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Alabado sea Dios. Dele gloria a Dios. Iglesia, el cielo retiene a Jesús, lo recibió. Un día el Padre dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta un tiempo dice que el cielo recibió a Jesús y que es menester, dice la versión textual, es menester, es absolutamente necesario que lo tenga allá hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y sabe dónde está la restauración de todas las cosas? ¿Sabe usted qué es la palabra restauración? La palabra restauración significa volver algo a su estado original. Volver algo a su estado original. ¿Por qué la curación de un cojo trae a 5,000 personas impactadas? Porque es impactante ver que el hombre comenzó a ser normal cuando nunca lo fue. ¿Quién lo restauró? Dios. ¿Quién lo restauró? Cristo. ¿Quién lo restauró? El Espíritu Santo. Amén. El poder de Dios restauró a este hombre. Usted se ha dado cuenta, hermano, para de pronto animarle a algo, y quiera Dios que pueda hacerlo. Usted se ha dado cuenta que ya usted no ve niños cojos. Usted ya no ve niños cojos. Ya no, en otro tiempo se veían. Pero es que hace un tiempo, no mucho, que los médicos comenzaron a implementar un examen obligatorio en todos los niños para detectar si tienen displasia de cadera. Y se corrige cuando son bebés. Usted ya no ve niños cojos, en un tiempo no va a haber adultos cojos, usted no los va a ver. Y ese es un acierto de Dios a través de la ciencia. Amén. Lo restaura. Decía unos doctores: es triste ver adultos cojos, pero es que no hubo corrección a tiempo. Por ejemplo, mi nieto, Juan José,
estaría cojo hoy si no hay una intervención de un médico y una intervención de unos masajes que le hicieron. Entonces se ajustó a algo sencillo, amén. Y comenzó a ser restaurado, comenzó a tener sus dos piernas iguales, su cadera sana, como Dios lo creó, amén. Y por eso es que Pedro aprovecha diciendo, ustedes se maravillan de la restauración de un hombre cojo. Dios va a restaurar todas las cosas, amén. Dios va a restaurar todas las cosas, aleluya. Ahora, alguien podría decir, ¿se aplica la palabra restauración en alguien que de nacimiento era cojo? Porque la Biblia dice que era de nacimiento. No dice que comenzó con un accidente después de los 5, 6, 7 años a ser cojo. Era de nacimiento. Entonces, ¿cómo se aplica la palabra restauración? Sencillo. Dios no va a restaurar lo que tuvimos un día, sino lo que no tuvimos. Nacimos ya cojos en muchas áreas, pero Dios va a restaurar todo. Todo, como Él lo creó desde el principio. Esa es la restauración de todas las cosas. Amados, vamos a ver un video y después usted va a estar muy atento. ¿Qué horas tenemos? 12:30. Tenemos tiempo. El video es como de 11 minutos, pero vamos a cortarlo un poquito antes. Vamos a cortarlo un poquito. Yo le aviso. Entonces, por favor, atentos a este video. Y antes de que lo vea, le digo, este video lo está divulgando un ministerio que se llama Ebenezer. Es un ministerio de 21 ministerios que hay en el mundo. Todos son poderosos. Este Ebenezer es un ministerio poderoso. Hay 15 ministerios, de esos 21, 15 son cristianos evangélicos que están trabajando en pos de la restauración de Israel. Y 6 son judíos, 100% judíos. Todos esos 21 ministerios, todos poderosos, tal vez Ebenezer es de los más pequeñitos, pero tiene un poder impresionante, como usted se va a dar cuenta. Y todos trabajando en pos de la restauración del pueblo de Dios. Porque una señal para que el Señor venga, escúchelo, y luego le voy a mostrar datos históricos que usted me va a prestar mucha atención y me va a ayudar a que yo sea rápido. Muchos datos históricos le voy a dar, donde se demuestra que bíblicamente, para que venga el Mesías, Israel en su mayoría tienen que estar en la tierra que Dios les dio. Tienen que estar allá. Por eso ha habido batalla y guerra para que Israel esté en su lugar. Vamos a ver el video en este momento. ¿Qué es Ebenezer? Es un ministerio que ayuda para que el pueblo israelita regrese a casa. El Dios que creó los cielos y la tierra escogió a Israel como su pueblo y se reveló a él. El Señor dijo que si Israel pecaba, los dispersaría por diferentes naciones, y así sucedió. Sabemos que el pueblo de Israel a lo largo de la historia fue perseguido a través de la Inquisición, también en diferentes naciones, perseguido, como nos enseña la palabra, que muchos lo señalarían, se burlarían de ellos y pasarían sufrimientos. Así sucedió. ¿Qué decir del Holocausto, verdad? En medio de Europa, donde más de 6 millones de judíos murieron. De los más de 6 millones de judíos masacrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, solo en Ucrania perecieron 1.7 millones. Una de las peores atrocidades se llevó a cabo en septiembre de 1941, cuando los alemanes reunieron a los judíos de Kiev cerca de la estación junto a Babi Yar. Miles salieron a las calles. Muchos pensaron que iban a transportarlos a Jerusalén. Igor Kogan, presidente de la Asociación de Sobrevivientes del Holocausto, nos cuenta lo que sucedió. En las calles habían policías y soldados alemanes con perros. Aquí desnudaron a los judíos. Y los llevaron desnudos a donde los matarían. Babi Yar es una red de barrancos de hasta 30 metros de profundidad y 3 kilómetros de largo. Llevaron a los judíos hasta el borde y les dispararon. Entre 1941 y 1943, los nazis mataron a un total de más de 200.000 personas en Babi Yar. Igor Kogan era apenas un niño cuando su propio padre fue asesinado allí.
Но, к сожалению, Desgraciadamente mi madre моя nunca мать не дожила. Она умерла в 1984 году, не узнала, где могила отца. Una parte importante del llamado de Ebenezer es consolar a los sobrevivientes del Holocausto, especialmente a los que han sufrido tan terriblemente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En su misericordia el Señor dijo que un día los recogería de todas las naciones donde fueron dispersados y los haría regresar. Dios es fiel, y en esta palabra lo dice: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Y luego dice la Escritura: me regocijaré en favorecerlos y escuche esto, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. El único pasaje de la Biblia donde habla Dios, y le invito a que lo escudriñe, donde lo hace de todo su corazón y con toda su alma. Hay varios acontecimientos que tienen que suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Número uno, sabemos que Israel tiene que ser restaurado física y espiritualmente. La palabra nos enseña que los discípulos le preguntaron: ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Y el Señor le dijo: no les corresponde a ustedes conocer esos sazones, es decir, esos tiempos, porque Israel anhelaba que el pueblo disperso regresara a la tierra, ¿cierto? Y fuera restaurada como al principio, pero existe un tiempo determinado para ese cumplimiento, y ese cumplimiento es ahora. Están encontrando un creciente sentimiento antisemita que está creando temores en los corazones de los judíos. ¿Acaso es esto una señal de que el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre los cazadores que seguirán a los pescadores está a la puerta? He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán. Ebenezer trabaja con la agencia judía para traer al pueblo judío a Israel. Una parte de la función de Ebenezer es transportar a los judíos desde donde viven a cientos de kilómetros hasta un aeropuerto de donde la agencia judía los lleve a Israel. Cuando es necesario, Ebenezer paga por su transportación y por su hospedaje. Durante su última noche en Rusia, los Olim que se han reunido en Khabarovsk participan en una fiesta de despedida ofrecida por los voluntarios de Ebenezer. El programa para los niños, que es al mismo tiempo de entretenimiento y educativo, y con un típico sabor israelí, es ayudar a los niños a conocer sus raíces judías con su libro, la Biblia. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Hace más de 2500 años, los profetas antiguos de Israel predijeron el renacimiento de la nación de Israel y el regreso de su pueblo a la tierra de sus antepasados. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, dice Jehová el Señor. 5 millones de judíos regresaron a su tierra prometida durante el siglo XX.
Sin embargo, hasta 1990, varios millones de judíos estuvieron atrapados por la tiranía del comunismo en la Unión Soviética. No solo estaban atrapados, sino que millones fueron perseguidos y encarcelados y muchos perecieron por ello. Desde 1991, Ebenecer Operación Éxodo ha apoyado el trabajo profético de la Aliyá, el regreso del pueblo de Dios a la tierra de Israel. Como organización cristiana internacional, hemos ayudado a más de 170.000 judíos a regresar a casa, a través de oración, servicio práctico y la provisión de recursos. Nuestro corazón es servir en el plan de Dios para su pueblo en varias maneras clave. Hacer Aliyá es un largo y a veces difícil proceso. Nuestros equipos internacionales ofrecen ayuda a cada paso del camino, desde cubrir necesidades económicas y ayudar con papeleo, hasta asistir con empaquetado y llevándolos al aeropuerto. Como voluntaria he visto que las familias judías regresan a su hogar, a la casa, a la promesa que el Señor les dio de que un día regresarían y los traería. En circunstancias muy difíciles les hemos encontrado y para ellos ha sido un cambio total de vida, para mejorar. La fidelidad del Señor a cumplir sus promesas. Cuando veo los pactos establecidos con Abraham, Isaac y con Jacob, veo que hoy ese pueblo existe. Tiene todas las miradas puestas porque lo que pasa en Israel en términos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos, como cristianos, debemos conocer a totalidad lo que significa Israel. Yo les haré volver a su tierra la que antes di a sus antepasados. También dice la palabra del Señor: al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulsé y las haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Hemos visto que Dios restaurará a Israel físicamente, pero también vemos cómo aquí en este lugar son bendecidos, son multiplicados, las familias sean fortalecidas y restauradas. Muchas olvidan el dolor que pasó en las naciones y algunas que aún viven, que fueron sobrevivientes del Holocausto, se ha cumplido lo que Dios dijo: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño. Qué hermoso ver la misericordia de Dios. Amén. Qué hermoso saber que... Vamos a dejar hasta allí. Muy bien, iglesia, vamos a darle más soporte a esta verdad tan impresionante. Para que Jesús venga, la profecía dice que la mayoría de Israel debe vivir en su tierra, o sea, 50 más 1. 50 más 1 es la mayoría. Hoy hay 14.5 millones de judíos en la tierra. 14.500.000 judíos en la tierra, de los cuales 6.500.000 ya están en su tierra. 8 millones están en la diáspora, están en la dispersión todavía. Los rabinos y la gente que se activó con el deseo de que Israel vuelva, eso sucedió con fuerza realmente en 1970. En 1970 se consolidó una persuasión del Espíritu de Dios a todos los judíos del mundo que deben regresar. A partir de ese momento exactamente se consolidó en la guerra de los 6 días en 1967. Allí en 6 días Israel, cuando era una nación pequeña y débil, extendió su territorio. Y eso fue una prueba contundente para los escépticos que Dios estaba con Israel. Ganó una guerra a unos países muy ricos, muy armados y muy grandes. Y esa guerra la ganó en 6 días de forma absolutamente absurda. Y extendió su territorio geográfico en tan solo 6 días. Y eso consolidó la convicción de los judíos del mundo entero, que estuvieron muertos durante siglos. En cuanto a Israel, cuando vino Moisés, y voy a hablar de la cosmovisión judía, tanto la antigua como la moderna, y va a ser un poco difícil para nosotros, porque nosotros tenemos la certeza que el Mesías es el Señor Jesucristo, y eso no cabe la menor duda. Tiene que ser Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios hecho hombre. Ellos no lo entienden de esa forma para nada. Ellos consideraron que Moisés podía ser el Mesías. Es que Israel no está esperando el Mesías, está esperando un Mesías. Así de que ellos consideran que cualquier persona
que llegue a hacer cumplir profecías, que llegue a hacer cumplir los sueños de Dios en cuanto a su pueblo, esa persona va a ser el Mesías. Cuando Moisés trajo las leyes después de estar en el monte 40 días, dijeron: este es el Mesías, este puede ser el Mesías, puede llegar a ser. Y todo lo que sucedió apuntaba a que él iba a ser. Israel hasta el día de hoy, hermano, especialmente el judaísmo ortodoxo, dice: él pudo haber sido el Mesías, y no fue a causa de haber golpeado la piedra. Ellos dicen que al momento de golpear la piedra, él perdió su capacidad de liderazgo, y un Mesías tiene que ser un líder muy sólido, muy fuerte. Ellos básicamente consideran que lo que a él lo descalificó para ser el Mesías fue haber golpeado la piedra, porque perdió, una vez más lo digo, su capacidad de liderazgo. Por la presión de la gente, él se desesperó y él perdió el control. El Señor le dijo: ya no entras. A partir de ese momento, y el Señor no lo perdonó, porque él le quiso pedir perdón. O sea, lo perdonó en el sentido del pecado, pero no le perdonó la consecuencia de no entrar a la tierra prometida. Después de Moisés, realmente, pues ya con Josué entran a la tierra prometida, y están allá por 80 años. Y en 80 años se consolidó Israel viviendo en la tierra prometida. En ese momento estaba las cosas en estas condiciones. Pero viene la invasión de Nabucodonosor en el año 586. En el año 586 Nabucodonosor llega. Estamos hablando del año 586 antes de Cristo. Y destruye el templo, y los judíos son llevados cautivos. Ya Israel había sido llevado cautivo 200 años antes a través del imperio asirio. Así de que las 12 tribus fueron esparcidas por el mundo entero. El Señor dice en su palabra: por cuanto mancillaron mi tierra, por cuanto contaminaron mi tierra con sangre, con ídolos, yo los castigaré. Y dice el Señor: tendrán que pagar el doble de lo que hicieron. Serán sometidos a humillación, serán esparcidos por el mundo y serán humillados, y será esto una sentencia divina que dice: pagarán el doble. Cuando ellos salen de su tierra y son transportados, se dice que el rey Joaquín, 10 años antes, o sea en el 596, hizo una alianza de rendición con Nabucodonosor, 10 años antes, y le hizo prometer y le hizo firmar que no mataría a los sabios, a los entendidos en la Torá, a los entendidos en el Pentateuco. Y fue así como viajaron 10,000 personas 10 años antes de la invasión y la destrucción del templo. Esas 10,000 personas comenzaron a formar toda una preparación para que cuando llegaran el resto allá a Babilonia, estuviera todo preparado para conservar costumbres, observancias y todo lo que es la fe judía. Toda su idiosincrasia iba a ser conservada, y esto fue una estrategia de Dios. Dios está en la historia de una manera impresionante. De esa manera consiguieron estar allá 70 años sin perder su deseo de volver. Ahí conservaban el deseo de volver. Después de 50 años de haber conquistado Nabucodonosor a Israel y a Jerusalén, él fue conquistado por los medos. El imperio medo, que después se unió a los persas y se convirtió en el imperio medo-persa. Ellos conquistaron y derrotaron a Nabucodonosor 50 años después. Y en el año 536, Ciro, el rey de Persia, da la orden verbal de que Israel vuelva, que regrese a su tierra. La gente que estaba ya organizada allá le dijeron: no es suficiente con que lo digas, tienes que firmar un edicto, tienes que decretar, tienes que firmar una ley que podamos tener un respaldo. Y así lo hizo Ciro, un rey no convertido al judaísmo, un rey totalmente pagano, un rey tomado por Dios, que la Biblia dice de él: es mi pastor y es mi ungido. ¿Por qué la Biblia dice eso de un rey pagano que nunca se convirtió a Jehová, a Dios, al Dios de los judíos? Porque hizo la voluntad de Dios. Este hombre da el decreto y comienza a regresar a Israel. En ese momento
ya estos son datos históricos totalmente confirmados, regresó el 15% de los judíos, solo los más necesitados, los que decían, sí, comencemos de ceros, 15% solamente regresaron al territorio de Israel, y el 85% ya estaban establecidos en 127 provincias que constituían el imperio medo-persa. 127 provincias se esparcieron por todas esas provincias. 2 años después de que regresa Esdras, que regresa Nehemías, se levanta Amán y hace que se firme un edicto de matar a todos los judíos, y la orden que fue firmada y sellada con el anillo del rey Asuero fue enviada a 127 provincias, a la totalidad, y pusieron un año, un mes y un día para matar y exterminar a todos los judíos. Eran muchísimos en ese momento, la mayoría no habían regresado, la mayoría no entendían, la mayoría no participaban. La mayoría eran como suele suceder con el ser humano, va en contravía de lo que Dios quiera. Dios quería que volvieran. Dios usa a un rey pagano para que puedan volver. Les da hasta oro, les da madera, les da de todo, les da dinero, les da mucho dinero, y da una orden escrita que allá en Israel, que era una de las provincias, que era una de las, digamos, de los países que estaban sometidos y era tributario del imperio medo-persa, porque todavía tenía el dominio sobre Israel. El rey dio orden que de allá les dieran plata, oro, animales, madera, todo lo que necesitaran, y aún así solo regresaron el 15%, repito, la gente realmente necesitada, los que no tienen nada que perder. Dice, comencemos de cero, esto es una oportunidad para nosotros. La mayoría, los que quieren tener algo, no se renuevan, no vuelven, no aceptan la renovación que Dios propone. Y luego se completó un 20% con Nehemías, porque regresó otro contingente con Nehemías, y allá reconstruyeron. Pero solo se completó el 20%, el 80% seguía por fuera. Y comienza esa persecución tan impresionante a través del decreto del rey Asuero, que fue engañado por Amán y le hizo firmar que los judíos tenían que morir todos en un solo día. Eran muchísimos. Todo eso sucedió, y el templo se termina de reedificar en el año 516, cuando Esdras llega con toda la fuerza para hacerlo, como un líder. Los judíos, vuelvo al tema, los judíos consideraron por primera vez después de tantos miles de años que Esdras podía ser el Mesías, y por algunas razones luego se defraudaron y dijeron, este no fue el Mesías tampoco. A partir de ese momento ya hay una minoría en Israel. A partir de ese momento se deja de celebrar algo que se llama el jubileo. El jubileo se celebraba cada 50 años en Israel. Estaba establecido que cada 50 años se hacía una fiesta que se llamaba jubileo. En esa fiesta todo regresaba a sus dueños. En esa fiesta todas las deudas eran condonadas, eran perdonadas. En esa fiesta los esclavos volvían a su casa. En esa fiesta las tierras volvían a sus propietarios. En otras palabras, todo Israel iba a quedar como originalmente estaba en tiempos de Josué. Todos los que habían perdido sus tierras, vendido, enajenado, volvían a su pueblo como era la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo, nunca venderán su tierra, nunca la pondrán en empeño, nunca la van a empeñar por deudas. Su tierra tiene que permanecer, y eso fue la voluntad de Dios. Y esa es una señal de las grandes que hay, que tienen que estar en su tierra. A partir del año 586, retrocedo un poco en la historia, cuando Nabucodonosor se lleva a la gente, a partir de ese momento eran minoría en Israel. Aun cuando regresó el 15%, seguían siendo minoría. Y hay una ley dentro del judaísmo que dice que el jubileo no se puede celebrar si no está la mayoría de judíos viviendo en su tierra. Así de que llevamos más de 2500 años sin que Israel celebre jubileo. Actualmente está más cerca que nunca a la celebración del jubileo.
porque de los 14 millones y medio de judíos que hay en la tierra, ya 6,5 viven allá y 8 están por fuera. Pero hay muchas probabilidades que en poco tiempo esté la mayoría, 50 más 1, muchas posibilidades. Lo que ustedes vieron en ese video es un ministerio, tal vez de los más pequeños, se lo digo, aunque es grandísimo, que hace que Israel esté volviendo a su tierra, que los ayuda, que los busca, que les ayuda con el árbol genealógico, que les ayuda con los documentos, que les ayuda con todo, hasta con el dinero para volver. Este es uno de los 21 ministerios que hay en la tierra. Así es de que mientras usted y yo estamos aquí sentados, miles y miles de judíos están volando hacia allá en este momento. Y todos los días de la vida está pasando. Amén. El Señor dijo que los llevaría en alas de águila. Hay una aerolínea que es casi exclusiva para ellos y se llama Alas de Águila. Amén. Están regresando en este momento por montones como nunca. Eso es un despertar de Dios. Eso es un despertar. Y además los rabinos aseguran, con base en estadísticas muy serias, que los judíos de la dispersión, de la diáspora, esos judíos se multiplican mucho menos que los que están allá. Han tenido ya, a ellos le llaman los adaptados, se adaptan a las culturas, se adaptan a los sistemas de cada país y tienen un promedio de hijos muy bajo. Pero los que están en Israel están teniendo un promedio de hijos mucho más alto. Así es de que todo apunta a que muy pronto se volverá a celebrar el jubileo en Israel. ¿Y qué es jubileo? Que todo vuelve a su estado original. Y eso tiene mucho que ver con la venida del Señor. No es descabellado pensar que va a ser casi simultáneo jubileo con el retorno del Señor. Impresionante. Dios ha usado en la historia personas porque las promesas de Dios se tienen que cumplir. Me gustaría que me ayude con un amén. Las promesas de Dios se tienen que cumplir. Y ha usado el Señor piedras como Ciro. Ciro dio un impulso. Mire que después vino el rey Artajerjes, que era enemigo y era amigo de los que estaban contra Israel, de Sanbalat, de Tobías, este otro que era el amonita, dice la Biblia, que ellos se levantaron y no querían que se reedificara el muro, no querían que se reedificara el templo. Ellos se levantaron y Artajerjes fue enemigo de los israelitas, luego Darío también. Pero ¿qué los frenó? El edicto de Ciro. Escudriñaron, miraron los libros y dijeron: sí, tienen derecho a estar allá, tienen derecho a reconstruir. ¿Cómo es Dios de bueno? ¿Cómo es Dios de bueno, iglesia? Pero Israel no regresaba. No regresaba y pasó los años así, con una minoría allá. Luego viene la influencia griega. Desde el año casi 200 antes de Cristo viene un hombre de origen judío pero totalmente contaminado, un emperador que dice: la ideología judía está mandada a recoger, necesitamos instruir a todos los judíos en la cultura griega, una cultura súper pagana. Y comenzó este deterioro y la gente comenzó a decir: sí, es verdad, no necesitamos conservar más las ideas de los abuelos, de los antiguos, de los ancestros. Y este hombre, Antíoco, que era de origen judío pero contaminado, completamente ya paganizado, recibe el apoyo de los judíos helenistas. ¿Qué es un helenista? Un helenista es el que dice: necesitamos aprender toda la cultura y la filosofía griega. Y ellos le dieron todo el espacio a que Israel perdiera sus raíces, su idiosincrasia. Y aparentemente lo consiguieron por un tiempo largo. Luego, casi 200 años, casi simultáneamente, se levantan los macabeos contra los helenistas. Y los macabeos dicen: no, victoria o muerte, no vamos a convertirnos a esa cultura pagana. Y levantan una guerra impresionante y ganan. Y en el año 100 antes de Cristo, los macabeos están estableciendo a Israel como el imperio del momento. Israel por un tiempo corto vuelve a ser imperio, derrotó a todos
Los macabeos fueron tremendos, eran de origen de la tribu de Judá, eran los macabeos. Pero cuando restablecen el templo, cuando restablecen todo, Herodes es descendiente de macabeos, sino que tiene una mezcla. Él es descendiente de Edom, de Esaú, pero también es macabeo. Y este hombre fue súper pagano. Este hombre contaminó también, hizo un templo que se conoce como el templo de Herodes. Pero aunque los macabeos ganaron y comenzaron a restablecer todo, tuvieron una mala idea en ese momento. En ese momento no se sujetaron que los sacerdotes deberían ser levitas y establecieron sacerdotes ellos mismos. Y sacerdotes de la tribu de Judá, cuando todavía no estaba eso listo. Ahora está listo a través de la obra de Jesucristo. Pero en ese momento no. Y como el sacerdote entraba una vez al año para el día del perdón, el día de la expiación, entraban encadenados con una cadena larga y gritaban el nombre de Dios. Cuando gritaban el nombre de Dios adentro, que realmente lo que decían era una serie de consonantes porque no tenía vocales, un nombre que era de 22 letras, ellos gritaban desde adentro, casi que un abecedario, y la gente se arrodillaba y alababa la gloria de Dios porque no había muerto el sacerdote. Pero si no gritaba esas 22 letras, esas 22 consonantes, lo sacaban muerto. La historia dice que murieron 80 sacerdotes de los macabeos uno tras otro, porque eran corruptos, eran sacerdotes corruptos. 80 uno tras otro. No había cómo hubiera perdón ni expiación, porque se había establecido un sistema humano corrupto. Eso transcurre de esa forma y luego el Imperio Romano los vence. El Imperio Romano comienza a hacerle guerra a los macabeos desde el año 67 hasta el 70. En el año 69, un rabino hace un convenio con el rey, con el César de ese momento, que era un general que había sido ascendido, y le dice: yo sé que ustedes van a conquistar, ya eso no tiene reversa. Dame una ciudad vecina, que se llama esa ciudad, si por acá la tengo. Le dice: dame esa ciudad y conserva la ciudad y a sus sabios. Y este hombre hace lo mismo que sucedió cuando Nabucodonosor se iba a llevar a la gente. Un hombre intervino y le dijo: quiero 10,000 que conserven las costumbres, quiero 10,000 que ayuden al pueblo. Y lo concedió, porque hizo un pacto de paz, se rindió. En esta ocasión este rabino hace lo mismo. Le dice: toma Jerusalén, no voy a ponerme, pero dame una ciudad vecina y a esa nos la dejas para nosotros y a los sabios dentro de ella. Y de esa manera se sigue conservando la cultura judía, se sigue conservando el deseo de Dios, el deseo de la verdad. Y esas son las formas como Dios actúa en la historia. Amén. Es la forma como Dios actúa. Y de esa forma se sigue conservando viva la opción de que Dios cumpla sus promesas. Amén. Muy bien. Ese hombre, el mismo que intercedió en el año 69 antes del incendio en Jerusalén, donde murieron 1 millón de judíos, porque en el año 70 se destruyó el templo, el que se llamaba el templo de Herodes, que era ya muy pagano, porque Herodes fue el que intervino en ese templo, porque el templo de Esdras había sido destruido en la parte interna. En la parte externa no, pero internamente cambiaron, no solo todo lo de adentro, sino cambiaron todas las costumbres. Pero Herodes viene, construye ese templo, pero en el año 70 es incendiado ese templo. El Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra, y fue quemado y fue destruido en su totalidad. Pero un año antes había un convenio, y por eso se rescata lo que ya les he mencionado. A partir de ese momento, ese hombre, ese rabino, fundó lo que hasta hoy es el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico es súper importante. Todos los judíos que están sobre la tierra en este momento, con pocas excepciones, se someten al judaísmo rabínico, que es diferente al judaísmo levítico. Rabínico quiere decir que toda persona que se prepare a conciencia puede ser rabino, puede ser de cualquiera de las 12 tribus. Y hoy hay rabinos de todas las tribus. Eso lo hizo Dios en un momento clave. Cuando lo quiso hacer el hombre a través de los macabeos no funcionó, pero cuando Dios da vía libre funciona. Amén. Fue una reforma impresionante. Fue una reforma impresionante, gracias a Dios.
y así sobrevivió todo lo que Dios está esperando. Mis amados, en 1860 nace un hombre, un judío, un europeo, de raíces judías, llamado Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es el padre del sionismo, y teniendo 18 años de edad, él convocó a judíos importantes en Suiza, y allá este hombre les explica que Israel debe volver a su tierra. En ese momento nadie le creyó. Habían dos grupos polarizados extremos. Los extremos son malísimos. Estaban los adaptados, que estaban por toda Europa, que decían: yo ya soy de acá, de este país, y ellos no querían absolutamente nada. Además se habían progresado financieramente. Y estaban los ortodoxos, los ¿cómo es que se llaman estos? Les llaman los que son radicales, se me olvida el nombre, ortodoxos radicales, súper religiosos ellos. Y le dijeron a este hombre, Teodoro Herzl, le dijeron: ¿usted es Dios? Porque las profecías dicen que Dios volverá a traer a Israel a su pueblo. Usted no es Dios. Y ellos decían y enseñaban a todos los que querían conservar la fe, les enseñaban un error. Le decían: el Mesías, cuando venga el Mesías, nos va a llevar a la Tierra Santa. No lo puede hacer ningún ser humano. Y esa idea se volvió fuerte entre los practicantes del judaísmo ortodoxo. Decían: no, nosotros no nos movemos hasta que venga el Mesías y nos lleve. Un error diabólico, porque la señal bíblica es: ellos vuelven y el Mesías regresa. Amén. Totalmente al revés. Pero los adaptados, que así les llamaban, que eran muchísimos en toda Europa, ellos decían: estás loco, Teodoro Herzl, estás loco. Nosotros aquí estamos establecidos, aquí tenemos la familia, aquí tenemos raíces. Tú nos vas a decir que vayamos a un desierto donde no hay nada. Y la idea fue rechazada tremendamente por 60 años. Pero luego se levanta un primer ministro británico, un hombre que, como Ciro, no era convertido, pero el hombre promulgó una ley. Hizo en 1997 primero, hubo una reunión. Y en esa reunión este hombre dijo: Israel debe volver a su tierra. Y luego hasta 1917 se firmó un documento en Inglaterra, diferente al de Ciro, menos contundente, más general. Israel, decretamos que Israel puede y quiere volver a su tierra, y puede hacerlo y debe hacerlo. No se limitaron ni leyes ni territorio geográfico, nada. Era una ley medio vaga, pero era una ley. Y a partir de ese momento comienza un trabajo de Dios impresionante. Un trabajo de Dios que ya para 1948 se había cambiado el chip de los ultra religiosos y los adaptados. Tanto unos como otros dijeron: el sionismo es el camino. Por eso Herzl es llamado el padre del sionismo. Nació con él. Él fundó el sionismo. ¿Qué es sionismo? Que Israel debe subir a su tierra. Amén. Y se comienza a dar la más grande expectativa de lo que se llama el Aliyá. Aliyá con Y, o como lo nombran los judíos, Aliyá. Aliyá quiere decir subir. Cuando usted lee del hombre que fue atacado por malhechores y que quedó casi muerto, dice que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. La palabra subir para un judío hoy por hoy en el mundo entero, y es así, no porque ellos lo crean, sino que yo lo confirmo porque la Biblia lo dice. Subir es volver a la palabra. Subir es volver a las leyes de Dios. Subir es ir a la tierra prometida. Subir es ir a Jerusalén. Subiré a Jerusalén. Y el Señor ha levantado a través de esos 21 ministerios que yo le digo, y a través de mucha gente más, lo que es el más grande aliyá de la historia.
¿Me comprende? Israel está volviendo. Amén. Y usted y yo somos parte de esto. Nosotros tenemos que orar para que esto suceda y actuar para que esto suceda. Amén. Estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca a la celebración del jubileo. Israel, amados, después de la destrucción del templo de Salomón, después de esa destrucción y después de Esdras, escúcheme esto, Israel de forma abierta a través de todas sus autoridades en el mundo entero dijeron: no tenemos expectativa de venida del Mesías, no hay condiciones para que venga el Mesías, no vendrá todavía, no haremos nada, porque los que eran muy religiosos decían: hasta que Dios no intervenga no haremos nada. Pero luego hay una palabrita, si la encuentro acá, es una belleza de palabra. A ver si la veo por acá. Bueno, ya la encontraré. Es que le tengo que compartir mucho más. Lo de hoy es una abreboca nomás. Le tengo que compartir mucho más. Hay una palabra que un grupo de rabinos dijeron cerca del año 1948. Un grupo de rabinos persuadió a los judíos del mundo entero diciendo: hay dos formas para que el Mesías venga. Una es esperar a que venga milagrosamente. Otra es acelerar su venida. Eso tiene un nombre, está bonito, se lo voy a decir. Lo tengo acá, pero no quiero distraerme ni distraerlos. Es un nombre lindo que dice bíblicamente: hay como apresurar la venida del Mesías. Están trabajando. ¿Sabe qué dice el gran rabino que está en Colombia? Dice: estamos a las puertas de la intervención del Mesías, como nunca antes en la historia. Imagínense que desde el año 586 prácticamente hasta hace menos de 10 años, todos los judíos del mundo decían: no viene, no nos interesa, no hay condiciones. De 10 años para acá están diciendo, lo tengo aquí grabado, después le paso esa frase, dice: estamos a las puertas de la venida del Mesías. Para ellos será la primera venida, para nosotros la segunda. Amén. Amén. Dos cosas deben suceder: que la iglesia esté lista y que Israel esté en su tierra. La mayoría, 50+1. Estamos más cerca que nunca. Amén. Nunca antes, desde Nabucodonosor, había habido un porcentaje. Otra cosa que estamos subiendo, otro aliyá, es espiritual. En 1948, cuando Israel volvió a ser nación, el 40% de los judíos que regresaron eran ateos. 40%. Hoy, menos del 10% de judíos son ateos y el ateísmo está en decadencia. Están volviendo a su Dios. Están volviendo a la restauración. Todo se está restaurando, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Vamos a terminar con unos textos bíblicos. Jeremías 16:16. Voy a leerlo en pantalla para más rapidez. Jeremías 16:16. Dice: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y todo collado y por las cavernas de los peñascos. 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Versículo 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad.
hasta ahí. De pronto, no sé si tengo por acá, podríamos leer también el Salmo 106 rápidamente, versículos 24 en adelante. Salmo 106, versículo 24, dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Uno más. Por tanto, dice, por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirles por toda la tierra. Hasta ahí. Esto, le estoy leyendo unos cuantos textos. Hay cientos donde dice por qué Dios los iba a esparcir y cómo lo iba a hacer. Cientos de textos. Pero le quiero explicar algo. Leímos uno que dice: enviaré pescadores y los pescarán, y después de los pescadores enviaré cazadores y los cazarán. Los pescadores son toda la gente que ayuda a Israel para que regrese. Los pescan y los llevan, los pescan y los llevan. Pero los cazadores son la gente que Dios dice: voy a volver a levantar el odio contra los israelitas, para que si no salen por las buenas, salgan por las malas. Y lo está haciendo Dios. Lo está haciendo de una manera impresionante. El antisemitismo ha sido, se ha revivido, ha resucitado en la tierra, y es algo fuerte, pero Dios lo está permitiendo. Leamos también, por favor, Isaías 40. Isaías 40, qué hermosa palabra en Isaías 40. Qué hermosa palabra. ¿Cómo comienza? Por favor, ayúdenme. Consolados, consolados, ¿qué? Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Quién puede gozarse con esto? Ya pagó doble. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad sendas en las calzadas a nuestro Dios. Todo valle que puede ser la iglesia, escucha, todo valle que puede ser la iglesia, sea alzado. Y bájese todo monte y collado que puede ser Israel, que estaban con ideas diferentes a las que Dios quiere. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Ha llegado este tiempo, iglesia linda. Como nunca se está cumpliendo toda la palabra de Dios. Estoy maravillado. Estoy maravillado. La iglesia va a ser restaurada. Israel en su tierra. Hablar de cifras como las que le acabo de dar, que de 14 millones y medio, 6 y medio ya estén allá. En solo 100 años volvieron 5 millones en el siglo XX. 5 millones de judíos. Mire cómo esto se está apresurando hacia el fin. Jesús viene. Amén. El Señor viene pronto. Y usted y yo nos vamos a involucrar para que Israel vuelva. Amén. Pero también nos vamos a involucrar para ser restaurados. El Dios que restaura a Israel nos va a restaurar a nosotros también. Recíbanlo, por favor. Dios va a restaurar su familia. Dios va a restaurar su vida. Dios va a restaurar mi vida. La restauración de un cojo hizo que la profecía estuviera clara para nosotros. Ese Jesucristo va a volver cuando se restauren todas las cosas. Hermano, crea lo que le voy a decir. Ninguno de nosotros está lejos de una restauración muy profunda en la casa. Ninguno de nosotros
estamos súper cerca, súper